estamos online. Qué bueno, gracias por su sintonía. ¿Qué tal pasaron este fin de semana? Yo de verdad que la pasé muy, pero muy bien. Así que estoy hoy feliz, recargada, llena de energías, muy entusiasmada. Fue un fin de semana de verdad que divino. El fin de semana de las madres. Espero que todas las madres dominicanas en cualquier parte del mundo que estuvieron pasando este día ayer, estuvieron felices. Gracias a Dios por permitirme pasarlo con mis seres queridos, con mis hijos y con personas de verdad que amo. Y espero que hayan tenido un lunes de verdad que muy productivo, sobre todo muy alegre, porque de eso se trata de que seamos felices, no importa las circunstancias, no importa los problemas que tengamos ahora mismo alrededor, porque al final los problemas siempre van a estar, lo que tenemos ahí que ir pasándolo unos con otros y tratar de que los momentos felices equilibren lo que no son tan felices, así que esa es mi nueva filosofía de vida, así que de verdad que por eso yo ando como tan chévere. Así que vamos de inmediato hoy al tema que tenemos hoy. Señores, hoy vamos a hablar cosas ya más serias. Hoy vamos a hablar de algo que siempre nos preocupa, no solamente a los dominicanos, sino a todas las personas que están también en el Caribe y en cualquier parte que puedan tener algún problema de esta índole, que es lo que tiene que ver con los huracanes, la temporada ciclónica 2020. Y mi invitado de hoy es Jan Suriel, un analista meteorológico, para mí que de verdad uno de los mejores analistas que tenemos, no solamente en la República Dominicana, sino también a nivel de lo que hace en la profesión que hace Jan. Así que voy a buscar conexión de inmediato con Jan para ver qué tal, qué nos cuenta. Aquí estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Qué bueno, muy bien. De verdad que he aprendido, yo te digo algo, yo antes, te voy a confesar algo. Ya las personas que se conectan conmigo, pues ya más o menos lo saben. Yo siempre le digo que yo antes de esto era como piecito caliente. Es decir, yo tenía que estar haciendo diligencia allí, acá, que vuelvo. Yo amo estar en mi casa. Yo no quiero salir. No, no porque aparte tenemos que cuidarnos, pero es que yo he como que he aprendido a valorar lo que es estar en el hogar. Qué locura, ¿eh? Qué locura tan buena. De verdad que sí. Fíjate, Celine, que esta pandemia nos ha hecho mirar hacia adentro, que era lo que nos faltaba como sociedad, porque estábamos muy concentrados hacia lo material, hacia el exterior, es decir, a muchísimas otras cosas que no dejan de ser importantes. Pero de verdad que lo importante es mirar hacia adentro, conocerse uno mismo y estar feliz con uno mismo. Claro que sí, bajo la bendición del Creador. Amén. Antes de entrar en materia, ya, señora, antes de hablar, en serio, déjeme aprovechar, porque usted sabe, ya muy serio, dando siempre sus pronósticos y también otros temas que más adelante tengo que seguir hablando con Jan, porque yo creo que una de tus fans número uno de tu cuenta y de todo lo que tú publicas, porque tú todo lo que publicas ahí es interesante. ¿Qué has aprendido tú de los quehaceres del hogar? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es lo que más te Bueno, gusta? de verdad que lo he reforzado porque yo soy un amante de mi casa, de la cocina principalmente. Ah, qué En bueno. muchísimas ocasiones estoy o haciendo el desayuno, o haciendo la cena, o ayudando en la comida. Entonces, estos días de cuarentena justamente me han ayudado a compenetrarme un poco más con la familia en sentido general, con mi esposa, con mi hija, con mi suegra que vive con nosotros también y que es una chef de muy buen conocimiento. Entonces, me está transfiriendo todo su conocimiento a mí y lo estoy poniendo en práctica. Ay, qué bueno, qué bueno. Yo también le he cogido un amor del bueno a la cocina, porque yo había abandonado eso, en serio, de verdad. Como que uno con tanto trabajo, yo digo, bueno, pero ahora no, le he cogido como amor, en serio, me gusta. Sí, Bueno, sí, hay muchas cosas en el hogar que uno puede hacer. Y fíjate que la cuarentena nos ha motivado a descubrir rincones de la casa que no sabíamos que podíamos experimentar desde esa ubicación. eso es cierto.
Antes mi lugar favorito era mi habitación, pero ya créeme que, que he aprendido a valorar otros lugares de la casa. Tú tienes toda la Claro que sí. razón en eso, que uno vivía tan rápido que simplemente se entraba a su habitación y ya, y listo. Sí, sí, definitivamente que las labores, todos los compromisos que uno tiene a nivel social, a nivel empresarial, a nosotros a nivel televisivo, cuando llegamos a la casa lo que queremos es descansar. Qué bueno. Pero en esta situación, en esta realidad, nos hemos visto justamente en esto, en poder disfrutar de muchísimas cosas que son pequeños detalles. Así. Bueno, vamos a Dice entrar en José que vamos materia. al mambo. Sí, vamos a entrar en materia. Yo, señores, yo lo que estoy haciendo un preámbulo, porque yo lo que no quiero oír lo que él va a decir. Yo aquí tratando de relajarme, de sonreír, porque no hemos dejado de pasar el frito en el estómago de lo que estamos viviendo, pero ya venimos para otra etapa tan difícil como la que estamos más o menos viviendo, por decirlo de una manera, porque son cosas que tal vez ustedes pueden pronosticar, pero muchas veces los daños son de verdad que muy, muy grandes. Entonces, he visto varias publicaciones tuyas que honestamente me tienen con miedo, voy a decirlo así, por eso me motivé, yo dije, no, yo tengo que hablar con Jan aquí en el live para que nos diga desde de tu óptica, qué es lo que tú entiendes que vamos a tener en esta temporada ciclónica 2020. Vamos a hablar primero de la República Dominicana y después nos vamos un poco más para el Caribe. Perfecto, que tú nos des tu Perfecto. visión. No, no hay problema, no hay problema. Primero vamos a comenzar con un punto, un poco, un preámbulo para que las personas no sientan temor, porque el tema meteorológico, el tema de la temporada ciclónica, es para tenerlo bien sabido. Vamos a conocer cada detalle de lo que pueda ocurrir durante la próxima temporada ciclónica. Vamos a conocer los pronósticos que hacen los expertos y no mirar el tema con miedo o con terror. Porque cuando miramos una realidad desde el temor o desde el terror, entonces ya las acciones que vamos a tomar van a tener otro matiz. Entonces, aquí lo que necesitamos es en República Dominicana medidas preventivas. Nosotros vamos a enfocarnos justamente en desde ahora, vamos a hablar de la temporada ciclónica, vamos a hablar de los fenómenos que ya se fortalecieron. Muchas personas, por ejemplo, en las últimas semanas me habían expresado, pero ¿por qué hablar de huracanes si todavía no ha comenzado la temporada ciclónica? No, la sociedad no puede aguantar un poco más de tensión, más de lo que está viviendo por el coronavirus, las elecciones, bueno, el ambiente estresante que se está viviendo en República Dominicana. Sin embargo, nosotros vivimos en la misma ruta de los huracanes. Dios. Estamos mitad, mitad a la autopista Duarte de los ciclones que salen desde África. Entonces, imagínate, todos los años vamos a estar en la misma situación, ante el mismo riesgo, ante la misma amenaza. Entonces, por lo tanto, vamos a manejar la información meteorológica, la información preventiva al dedillo, porque, por ejemplo, tenemos noción de lo que es la farándula, tenemos noción de lo que es las grandes ligas, tenemos noción también de los temas económicos, los temas políticos que están en el tapete, pero ¿por qué no también conocer las informaciones meteorológicas que nos competen a todos los dominicanos y por lo tanto podemos tomar unas medidas preventivas y tomar acciones teniendo cierta información, como es la siguiente? Ahora sí vamos al mambo. Ay, Dios, tengo un frito en la barriga. Ay, en serio. Miren, la temporada ciclónica 2020 viene de la siguiente manera. Muy activa, por encima de lo normal. ¿Qué significa esto? De manera normal, durante un año en los que se han fortalecido, en los que se ha desarrollado una temporada ciclónica promedio, cerca de 12, 13 tormentas tropicales no han pasado de ahí, de 5, 6 huracanes no ha pasado de ahí, entre 1 y 2 huracanes intensos superior a categoría 4 no ha pasado de ahí. Entonces, lo que significa es que este año viene más
activa viene con mayores tormentas, con mayores huracanes y por lo tanto el riesgo es mayor. Por lo pronto, desde la Universidad de Colorado en Estados Unidos, quienes fueron los primeros que emitieron el pronóstico para esta temporada ciclónica, ellos empezaron a hablar de 16 tormentas con nombres, de las cuales por lo menos 8 podrían ser huracanes y 4 podrían ser huracanes intensos. Dios Pero, mío. ¿qué pasa? Esto es por encima de lo normal, ya lo estamos mirando. Oh, En vez de 12 tormentas, se están previendo 16. En vez de 6 huracanes, se están previendo 8. En vez de Dios 2 huracanes mío. intensos, superior a categoría 3, se están previendo 4. Esto es desde la Universidad de Colorado, porque desde el Centro Nacional de Huracanes se están previendo entre 13 y 19 tormentas tropicales. Wow. Son muchos los fenómenos que están previstos para este año. Hay una lista que se repite cada 6 años, una lista que alterna nombres femeninos con nombres masculinos, y cabe destacar que esa lista pues, empezó a emplearse a partir de 1976, 77, 78, porque anteriormente, y esto es un tema un poquito jocoso, anteriormente las tormentas y los huracanes solo tenían nombres de mujeres. Era Ajá. muy Pero, machista, muy machista. ahí sí le ponen todo de mujer. ¡Qué lindo! Ya, tú sabes que, por ejemplo, en 1950, cuando se generó las Naciones Unidas, la ONU, eran hombres que estaban dirigiendo los destinos del mundo, del planeta. Entonces, ellos decidieron por allá, bueno, vamos a hacer una lista con nombres de mujeres. Entonces, así mismo comenzaba Amanda, Berta, Cindy, y por así hasta que agotaban los 21 nombres que están en las listas. Cuando se generó aquel movimiento feminista de los años 60, a principios de los 70, entonces comenzó a cambiar también la cultura y ya dejó de ser machista. Entonces comenzaron a alternar los nombres, un masculino, un femenino. Y así entonces están los nombres que actualmente conocemos. Por ejemplo, en esta lista del 2020 comenzó con Arthur, que es masculino. Siguió Berta, que fue la última tormenta, femenino, y hoy se formó la depresión tropical 3, posiblemente ya en las próximas 24 horas sea la tormenta Cristóbal, ahí entonces vuelve otra vez con el masculino y así se va alternando hasta que agota los 21 nombres. Entonces, esta temporada, aparte de que va a ser más activa de lo normal en el Océano Atlántico, porque tenemos que ver el asunto un poquito frío, con números azules en vez de números rojos. En el Atlántico, en sentido general, va a ser muy activa, pero ¿qué va a pasar en la región del Caribe? Va a ser más activa de lo normal que cualquier época de huracanes anteriores. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el huracán Dorian pasando al norte de República Dominicana. Se dio una situación con Dorian porque Dorian venía para República Dominicana. Esa era la proyección que había desde un principio cuando el fenómeno se fortaleció al este de las Antillas Menores, cuando empezó a tornarse ya, a incrementar sus vientos cuando entró al Mar Caribe, cuando era una tormenta, y posteriormente cuando se convirtió en huracán categoría 1 al este de Puerto Rico. Y como teníamos una nube de polvo del Sahara, muchas personas se quejan del polvo del Sahara, que solamente provoca alergias respiratorias, incrementa el calor, disminuye las lluvias. Sin embargo, por ese polvo del Sahara, por esa nubosidad que hubo el año pasado, para esa fecha, el huracán Dorian pasó al norte de República Dominicana. Si no hubiera visto esa nube de partículas de polvo sahariano, el fenómeno atmosférico muy probablemente hubiese afectado a República Dominicana. Quizá con los mismos efectos que provocó en Bahamas. Entonces, Wow, hoy Dios inicia mío. este periodo, se extiende hasta el 30 de noviembre, pero cada año viene con elementos nuevos. Por ejemplo, ahora en mayo se fortalecieron 2 tormentas tropicales. Ya se marcó un nuevo récord. Lo había sucedido en el 2016 que 2 fenómenos se habían fortalecido antes del 1 de junio, antes de iniciar de manera oficial la temporada ciclónica. Este año se habían fortalecido
2 tormentas tropicales en mayo y hoy se ha fortalecido una depresión tropical justamente comenzando la temporada ciclónica. Mañana puede ser tormenta y estamos marcando un nuevo récord. El cambio climático, aunque muchas personas no quieran creer en el cambio climático, señores, es real y está sucediendo. Son 2 elementos que debemos tener muy importantes y muy a la mano. Wow, de verdad que es alarmante. Tenemos que preocuparnos y como tú dices, tenemos que tener todas las cosas de prevención. Entonces, todos los años escuchamos que ustedes nos dicen lo mismo, pero lamentablemente como que la gente lo coge tal vez un poco más, bueno, vamos a esperar que se acerque. Y no debe ser así. ¿Qué tenemos que hacer para estar, vamos a decir, preparados para esta temporada ciclónica? Siempre debemos estar preparados. Siempre debemos estar preparados. Desde las escuelas se debe crear esa conciencia preventiva, esa conciencia de frente a la temporada ciclónica, porque años tras años somos amenazados de manera seria y constante en la región del Caribe y en República Dominicana. El último fenómeno atmosférico de importancia que causó grandes daños fue en 1998 con el huracán George. George. De eso ya hace mucho tiempo. En el 2007 con las tormentas Noel y Olga, pero no fueron fenómenos tan significativos, aunque los efectos sí fueron significativos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ahora con el cambio climático, las aguas del océano Atlántico se están calentando de manera significativa, está incrementando la posibilidad de que se generen fenómenos atmosféricos de importancia. Estos son huracanes categoría 3, 4 o 5. Vimos a Dorian el año pasado, hace ya varios años vimos a María, vimos a Irma, impactando de lleno a Puerto Rico y provocando todos los daños que provocó. Ya conocemos la historia de Puerto Rico después de Irma, después de María. ¿Qué ha sido de Puerto Rico? Imagínense que fuera en República Dominicana que se hubiese dado esa realidad. Entonces, todavía lo estuviéramos contando, todavía nos estuviéramos tratando de recuperarnos. Entonces, lo primero que se necesita en República Dominicana es mantenerse informados de lo que se maneja a nivel meteorológico, de lo que se está conversando a nivel de pronósticos para este año. Se está previendo que el fenómeno de la Niña es un fenómeno climático que se genera en el Pacífico. Voy a explicar un poquito por qué se llama la Niña, por qué se llama el Niño. Sucede que en las costas peruanas, en las costas del Pacífico, Perú es un país esencialmente pesquero. Entonces, esos pescadores a finales de año, justamente entre el 10, el 15 y el 20 de diciembre, cuando iban a salir a pescar, veían que los peces disminuían, es decir, la industria pesquera se veía muy afectada. Entonces, ellos atribuían como católicos fervientes, decían, bueno, como estamos finalizando el año, eso se debe al niño Jesús que está haciendo sus estragos por aquí, y ya se hizo una cultura en torno a ese tema y se catalogó al fenómeno climatológico como el Niño, por eso mismo, porque se generaba por los días en que el niño Jesús nacía, próximo al 25 de diciembre. Cuando se formó el otro fenómeno, o cuando se descubrió que eso era lo que estaba ocurriendo, que era el enfriamiento de las aguas, porque el Niño es un sobrecalentamiento de las aguas del Pacífico. La Niña es todo lo contrario, se enfrían las aguas, pero se sienten los efectos en el Atlántico y también se sienten los efectos en República Dominicana. Cuando hay un fenómeno del Niño en el Pacífico, en República Dominicana se desarrolla una sequía extraordinaria. Las nubes disminuyen su capacidad de precipitaciones. Y cuando ocurre la Niña, ocurre todo lo contrario. Entonces hay más posibilidades de precipitaciones, hay mejores condiciones para que llueva y entonces se generan las inundaciones. Pero en el Atlántico, como hay más humedad, el mar se calienta de manera significativa en el Atlántico y las tormentas pueden fortalecerse. Que eso es lo que tenemos en esta temporada. Eso es lo que vamos a tener, está en desarrollo, estamos en fase neutral.
Neutral es que no es ni niño ni niña, pero en las próximas semanas, no más, a más tardar un mes, mes y medio, ya se estaría desarrollando el fenómeno de la niña, aunque sea débil, pero sí se estará sintiendo en la región del Atlántico, y por eso es el pronóstico de tantas tormentas que estarían incidiendo en nuestra región. Bueno, Dios mío, de verdad que es un tema preocupante porque no hemos salido de lo que está ocurriendo a nivel mundial y también, como tú dijiste al inicio, tenemos una temporada de elecciones políticas, decir que también la gente está preocupada porque uno no quiere, pero tiene que, debemos ir también a votar, pero por lo de la pandemia también uno tiene miedo, pero debemos ir. Entonces, inmediatamente tenemos también esta temporada ciclónica que viene de una forma normal. Entonces ha sido como un año demasiado intenso. Han sido noticias que cuando yo las veo, definitivamente tengo que ver que fuiste tú que la publicaste, porque yo digo, no, pero que esto parece como que un post de chiste, de todas esas noticias. ¿Qué es lo que le está pasando al mundo ya en este año? ¿Qué ocurre? Los efectos del cambio climático, calentamiento del planeta excesivo, se están derritiendo grandes áreas de los polos, tanto del norte como del sur, en el Ártico, en la Antártida, y esto ha desencadenado todo un engranaje climatológico a nivel mundial que se refleja de varias maneras. Por ejemplo, hay países en los que las inundaciones están a la orden del día y hay otros países en que las sequías también están a la orden del día. Entonces, muchas personas se preguntaban también, pero bueno, el calentamiento global solamente serán temperaturas calurosas. No solo temperaturas calurosas, son extremos climatológicos. Donde hace calor, el próximo año hará más calor. Donde hace frío, el próximo año estará haciendo más frío. Entonces, con esta realidad, el planeta Tierra está sufriendo de igual manera porque los seres humanos tenemos ya aproximadamente 150, aproximadamente 200 años produciendo a nivel industrial. Tenemos más de 100 años moviéndonos en vehículos que están emitiendo, son gases contaminantes que llegan a la atmósfera. Por eso es que el planeta en los últimos meses se ha calentado de manera extraordinaria y nos preguntamos, pero si no ha habido tanta emisión de gases contaminantes, de CO2 ahora en la cuarentena, ¿por qué continúa ese calentamiento excesivo? Y justamente es porque el planeta tiene un calentamiento ya que ha pasado los límites. Es como cuando estuviéramos en la cocina con una olla con agua hirviendo, apagamos la estufa, no espere a que esa olla se enfríe inmediatamente, sino que durante los próximos minutos, inclusive fácilmente hasta en una hora, la temperatura pueda regularizarse. Eso es lo que ha pasado con el planeta. Ha sido tanta la contaminación desde hace tanto tiempo que por más que podamos nosotros paralizar el planeta por un año, quizá 2 años, Eso te iba a sin tener preguntar, emisiones, van a qué seguir tiempo? todavía las consecuencias. Es decir, que si duramos 2 años como estamos, todavía tenemos consecuencias a nivel de lo que es el Todavía calentamiento. tenemos consecuencias porque la atmósfera está sobrecargada de CO2, de dióxido de carbono, de más gases contaminantes que siguen todavía manteniendo ese efecto invernadero en el planeta y por lo tanto las mismas temperaturas calurosas continúan. Wow. Bueno, tenemos varias preguntas por aquí, comentarios muy interesantes. Por aquí nos dice alguien que también no nos debemos olvidar de los temblores de tierra. Independientemente de todo esto que hemos hablado también, esa es otra Bueno, realidad. sí, 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 de verdad que estamos en una zona muy, muy sísmica, altamente sísmica. La región del Caribe es entre la cuarta o la quinta zona que tiene mayor actividad en cuanto a temblores se refiere. Por ejemplo, la primera zona está en el continente asiático, justamente entre Japón y el sureste de Asia. Ahí es donde se generan las mayores actividades sismológicas.
Eh, la segunda es la región de México. La tercera, estamos hablando de Chile, esto es en Sudamérica, en el área del Pacífico. Y la cuarta, el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico. Por eso es que vemos en el mapa sismológico que más de 4, 5, 6 temblores se registran de manera normal, diariamente, en la región del Caribe. En República Dominicana también se registran microsismos, como le llaman, porque son sismos inferiores a 3 grados de magnitud, 3.5, no pasan de 4 grados de magnitud. Entonces, eh, ese es el pronóstico y específicamente en la zona norte de República Dominicana hay un riesgo muy elevado de que ocurran algunos movimientos telúricos a futuro, pero de gran intensidad. Le voy a explicar por qué. Al norte de República Dominicana pasan varias fallas que son muy activas. La placa de Norteamérica, justamente presionando la placa del Caribe, ahí es donde está la mayor tensión. Por eso los expertos en geología han focalizado su atención en Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, la zona del Cibao, porque es en esa zona donde podría ocurrir un sismo de gran intensidad en los próximos años. Pero, mucha atención, no se lleven de los pronósticos, porque los sismos no son como los huracanes, no se pueden hacer predicciones. Es una probabilidad, es una posibilidad de que ocurra de acuerdo a ciertas condiciones que en el pasado ya ocurrieron. Por ejemplo, cada 50 años, cada 60 años, cada 70 años, hay posibilidad de que ocurra un temblor superior a magnitud 7 en República Dominicana. Desde el año 2000, 2005, estamos ya en la fecha justamente marcada para que pueda ocurrir un movimiento telúrico de gran intensidad, porque el último que ocurrió, que justamente se desarrolló al noreste de República Dominicana con magnitud 8, que fue en Samaná, fue en 1946, con aquel tsunami que también se generó en esa misma fecha y que afectó una zona, la zona de Matancita en la provincia de María Trinidad Sánchez, muy cerca de Nagua. Entonces, para muchas personas todavía falta tiempo para que pueda ocurrir ese sismo de gran intensidad. Sin embargo, para otros expertos, ya estos afirman que ese sismo ya ocurrió, porque en el 2010 ocurrió un sismo superior a magnitud 7 en Haití. Entonces, es una isla. A nivel geográfico, bueno, las divisiones son políticas, pero no naturales, porque la isla está unida igualmente, aunque pongamos frontera. Eso es Entonces, cierto. ese sismo del 2010, muchas personas lo catalogan como el que debía ocurrir en República Dominicana o en la Hispaniola, que incluye nuestro país y también incluye Haití, que debía ocurrir porque ya había pasado 50 años. Dios mío, ya. Yo quería entrevistarte, pero yo tenía más miedo, en serio. Ay, Dios santo, señores. Bueno, aquí hay otras preguntas. Nos dice, bueno, ya le explicó esto. Predominará el fenómeno de la niña hasta el final de la temporada ciclónica. Todavía es lo que estaba en una fase neutral, ¿cierto, Jan? Todavía Sí, no sí, sí. podemos determinarlo. Definitivamente que vamos a tener el fenómeno de la niña más allá de la temporada ciclónica, probablemente hasta enero, febrero o marzo del próximo año vamos a tener esta realidad climatológica en nuestra zona de pronóstico y esto nos indica que justamente vamos a tener periodos de lluvias en República Dominicana. No así, no ha sucedido en las últimas semanas, en los últimos meses, porque todavía estamos en esta etapa neutral, como se le llama, ni es niño, ni es niña, ni hace sequía, pero tampoco se producen precipitaciones de importancia. Sin embargo, ya a partir de julio y agosto, ahí ya el panorama estará cambiando en toda la región del Atlántico y también en la región del Caribe. Por supuesto que República Dominicana también. Vamos a tener en lo adelante
esa producción de precipitaciones, más humedad entrando desde el Mar Caribe. Por lo tanto, habrá más calor todavía, específicamente en los meses de mayor registro. Estamos hablando de julio, agosto, septiembre y este año se va a agregar octubre. Usualmente son 3 meses de calor extremo en República Dominicana, pero hemos visto que en los últimos años se han ido incrementando el calor en dos factores, en dos vertientes. Uno es, tenemos más días de calor, ya excede los meses de verano, que comienza justamente a mitad de junio hasta finales de septiembre. Entonces tenemos calor antes de esa fecha, tenemos calor después de esta fecha. Entonces se están incrementando los días con calor. Pero en el transcurso del día también hemos visto cómo se ha incrementado, cómo se han incrementado las horas de calor. Anteriormente era a las 11 de la mañana que empezaba a hacer calor. Ya hoy nos levantamos a las 7, a las 8 de la mañana y las temperaturas ya están incrementando. Entonces, No, tenemos que vivir con esa realidad, adaptarnos. Esa es la clave para los próximos años, los próximos 10, 20 años, adaptarnos a lo que venga, señores. Porque, como dije al principio, el cambio climático es una realidad y es algo que está sucediendo, ha estado sucediendo desde hace varios años. Muchas personas no lo creen, muchas personas lo niegan. Sin embargo, ahora mismo están disfrutando, no, están padeciendo de una temperatura muy calurosa en República Dominicana. Y mucha atención, porque ya lo ha alertado la Organización Meteorológica Mundial. Este 2020 podría ser el año más caluroso registrado a nivel del planeta. La historia sucedió en el año 2016. Fue un calor horrible, un calor extremo que ocurrió ese año. El año pasado también estuvo muy caliente, se convirtió en el segundo año más caluroso, pero posiblemente este año 2020 supere a esos años anteriores de temperaturas muy calurosas. Y si lo analizamos muy bien, vemos de que en los últimos 10 años se han registrado los años más calurosos de ese conteo. aquí tenemos otras preguntas. Si mándenle al cuadrito, que es más fácil. No, pero Dios, espérate. Vamos a ver. Señores, pero acuérdense que Jan no tiene que ver con el COVID, con meteorología. ¿Sería probable que para un huracán futuro haya huracanes clasificados categoría 6? Muy interesante esa pregunta de Víctor. Ya se ha planteado anteriormente, desde los años 80 justamente, cuando comenzaron a incrementarse los huracanes intensos, categoría 3, 4 y 5, algunos meteorólogos habían recomendado ampliar la escala Saffir-Simpson que se había establecido en 1970. Entonces, estaban proponiendo de que esos huracanes muy extremos, como por ejemplo el huracán David en el 79, que afectó a República Dominicana, ha sido el huracán categoría 5 que hasta el momento ha impactado de lleno a República Dominicana con vientos de 280 kilómetros por hora. No lo quiero imaginar, yo estaba muy pequeño cuando sucedió ese fenómeno atmosférico, pero ¿se imaginan un fenómeno de esa intensidad provocando tantas precipitaciones? Bueno, los mayores, nuestros padres, tíos, vecinos de esos tiempos nos cuentan los efectos, lo que ellos vivieron en carne propia. Un huracán categoría 5 afectando a República Dominicana, porque por ejemplo en el 98, que fue el huracán George, él se acercó a la costa este del país con categoría 3, pero impactó justamente haciendo contacto con República Dominicana como categoría 2. Entonces, ya se ha establecido anteriormente esa petición para que se pueda establecer categoría 6. Sin embargo, a nivel de los organismos meteorológicos, como el Centro Nacional de Huracanes de Miami, la Organización Meteorológica Mundial, ellos dicen que es innecesario porque estos fenómenos no son tan constantes. Es decir, sería ampliar una escala de manera innecesaria cuando, por ejemplo, puede ser un huracán 5, como el David, como María, como Irma, como Dorian del año pasado, aunque pueda sobrepasar los vientos en 300 kilómetros por hora.
Aquí tenemos una pregunta muy interesante. En nuestro país no cae nieve, pero he vivido varias granizadas. ¿Cómo se producen las lluvias de granizo? Muy buena la pregunta, porque muchas personas piensan que República Dominicana ha producido nieve en algunas ocasiones, porque yo mismo he publicado algunas fotos de Valle Nuevo y no es nieve, es escarcha. El fenómeno es diferente. La nieve se genera por el enfriamiento de las gotas de agua que contienen el rocío de la mañana principalmente. Entonces, la nieve se forma en el aire y cae ya formada a tierra. Sin embargo, la escarcha es ese mismo rocío que cuando cae a la vegetación, cuando cae en la hierba, entonces el frío helado es el que congela ya el agua caída. Entonces son fenómenos muy diferentes y República Dominicana no tiene las condiciones para que pueda ocurrir una nevada como las que conocemos en Estados Unidos, en Europa, que todo se torna blanquecino. Sí se torna blanquecino, por ejemplo, en Valle Nuevo, pero no de la misma intensidad. Entonces, los granizos principalmente se forman a través de esas nubes gigantes que se pueden formar por el comportamiento meteorológico que hay en República Dominicana. Estamos rodeados por mar, mar Caribe al sur, Océano Atlántico al norte, el Canal de la Mona Canal de al la Mona este. y Entonces, el ¿qué Quisca. sucede cuando el sol le da de lleno al océano, al agua, al mar? Entonces hay una gran evaporación de agua y eso es lo que se genera como nubes, es decir, se condensa. Entonces, esas nubes de gran altura, no nubes cumulonimbus, son las responsables de provocar las granizadas. Tienen aproximadamente una altura entre 50 y 100 kilómetros de altitud y en su interior se genera toda una turbulencia, porque el aire cuando se calienta en la superficie sube abruptamente, pero cuando se enfría a nivel de las capas medias de la atmósfera, de las capas altas de la atmósfera, entonces se detiene abruptamente y vuelve y cae. Entonces, cuando empieza a precipitar, son las ráfagas frías de esas nubes cumulonimbus las que generan las granizadas. Y cuando vemos una bola grande de granizo es porque muchas gotas de agua se fundieron en la medida que la gravedad las atraía hasta la Tierra. Tenemos otra aquí. En el año en curso, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo afectados por el polvo del Sahara? El polvo del Sahara usualmente comienza a principios de mayo hasta finales de septiembre. Ese es el periodo en el que mayormente llegan de esas partículas que salen desde África. Es un desierto que hay al norte de África, el mayor que hay en el mundo, desierto de arena, porque también muchas personas me han dicho, pero hay otro desierto más grande todavía, pero es un desierto de hielo, que es la Antártida. Sin embargo, como desierto en sí, con arena, el desierto más grande es el del Sahara, que está al norte de África, 9 millones de kilómetros cuadrados, equiparamos el territorio continental de Estados Unidos, justamente cabe dentro del desierto del Sahara. Ya tú te puedes imaginar si hay mucha arena allá. Entonces esas tormentas de arena son las que arrastran esas nubes hasta República Dominicana. Y los vientos que salen desde África, los vientos alisios, los vientos del este, se encargan de traernos esas partículas. Entonces, hemos visto en los últimos años como ya en ocasiones, antes de iniciar de manera oficial, a principios de mayo, ya han llegado a República Dominicana algunas partículas. Y todavía después de finales de septiembre, que es cuando debería finalizar, todavía hay algunas partículas. De esa anomalía es que estoy hablando cuando me refiero al cambio climático, porque hay algo muy importante. Cambio climático siempre ha habido en el planeta Tierra, desde el inicio hasta la actualidad. Estamos hablando de millones de años. Pero ¿qué ha sucedido? Hay un cambio climático natural, que es un comportamiento en el que el planeta se enfría, se calienta, se enfría, se calienta. Eso es un cambio climático natural. Sin embargo, en los últimos 100, 150 años ha ocurrido un evento muy llamativo. Es el cambio climático antropológico influenciado por las acciones humanas, sea por la emisión de gases contaminantes, por la producción industrial, por la generación eléctrica, por el transporte, los vehículos, carros, también los aeroplanos, los barcos, todos esos medios de transporte están emitiendo. Ahora mismo están paralizados por la cuarentena, pero en realidad
tienen ya muchísimos años emitiendo. Entonces, el cambio climático tiene esas dos vertientes. Y ahora ha sucedido de que el cambio climático natural estaba ya en proceso para poder desarrollarse. Sin embargo, las acciones humanas, esas emisiones que hemos realizado desde hace tanto tiempo, ha acelerado ese proceso que pudo haber durado entre 200, 400, 500 años, quizá 1000 años para poder calentarse de manera significativa. No obstante, ahora lo hemos visto en menos de 100 años. Wow. Aquí nos dicen que en Chile son casi las 10 de la noche y hay un frío tremendo. Y nosotros con este calor. Con este calor, sí. Wow. El Ecuador, que es la línea imaginaria que divide la Tierra en dos, justamente la divide porque la Tierra tiene un comportamiento en su movimiento de traslación y es que inclina el eje de una manera que, por ejemplo, cuando el sol le está dando al hemisferio norte es verano, que es lo que está aconteciendo en este momento. Entonces, el hemisferio sur se aleja de la luz del sol y es cuando ocurre invierno. Justamente estamos ahora en primavera, en el hemisferio norte, incluyendo la región del Caribe, los trópicos, pero en el hemisferio sur es otoño, ya camino hacia el invierno. Por eso se sienten esas temperaturas muy frescas en Chile, Argentina, parte de Brasil, parte de Perú todavía se sienten temperaturas muy frescas. No obstante, desde Venezuela hacia acá arriba, incluyendo el Caribe, México y parte de Estados Unidos, ya estamos entrando en la época calurosa que corresponde al verano. Aquí tenemos otra. ¿Cuáles son las medidas de precaución más importantes antes, durante y luego de un huracán? Antes de un huracán que impacte nuestra isla. Antes, lo primero que debemos hacer es mantenernos informados y mantener la escucha, sobre todo en las instituciones gubernamentales. Es lamentable cómo, por ejemplo, ahora en esta coyuntura electoral, las instituciones han sido muy criticadas, algunas con razón, otras no con razón. Sin embargo, por ejemplo, desde la Defensa Civil, la Oficina Nacional de Meteorología, tienen sus herramientas para poder instruirnos a nosotros, para poder orientarnos. Entonces, vamos a tomar las medidas que ellos puedan establecer en esta temporada ciclónica para salvar vidas. Eso es lo primero. Segundo, vamos a verificar los riesgos que hay a nuestro alrededor para poder disminuirlos. Por ejemplo, en una residencia. Vamos a vigilar si tenemos algún árbol que pueda caerse con vientos de una depresión tropical o vientos de una tormenta, porque tenemos que ver más allá de lo que está aconteciendo en el momento. Si tenemos un árbol, un cocotero, una palma, una mata de mango, bueno, vamos a podarla y si la mata el árbol está en muy malas condiciones, entonces vamos a eliminarlo, porque así también eliminamos la posibilidad de nosotros ser afectados. En cuanto a la edificación, de las ventanas, las puertas, ¿cómo son? Son de cristales, son de madera, son de hierro, tenemos protección. Entonces, todo eso es lo que debemos enfocarnos, son medidas preventivas y tener también a la mano un plan familiar, porque muchas veces el dominicano solamente pone candado cuando le roba, pero vamos a poner candado antes de que pueda llegar un fenómeno atmosférico. Vamos a tomar medidas antes de que nos llegue un huracán. Cada miembro de la familia tener una actividad asignada. El hijo, la hija, el padre, la madre, los abuelos. ¿Qué podemos hacer si en algún momento ocurre una amenaza real de algún fenómeno atmosférico? Eso es antes. Ya durante un fenómeno atmosférico, lo que tenemos que hacer es quedarnos en nuestras casas. Ya imagino que en ese momento se habrán tomado todas las medidas preventivas para proteger la infraestructura, ya se habrán podado los árboles, ya se habrá amarrado el tanque de gas para que no pueda ser un peligro mayor, el tinaco, por ejemplo, si hay en algún techo, igualmente amarrarlo, los compresores de los aires también fijarlo al piso de alguna u otra manera. Los muebles de los balcones si vivimos en apartamentos.
exactamente, y quedarnos en nuestras casas, eso es durante. Pero si también usted identifica que su zona es altamente peligrosa en cuanto a las inundaciones, en cuanto a la entrada del mar, por ejemplo, hay zonas que son muy bajas, por ejemplo, Nagua, por el área de Miches también, cuando hay huracanes, hay unas marejadas ciclónicas que inundan algunas zonas. Entonces, ahí tenemos que identificar esa zona e irnos al albergue más cercano o a la casa de algún familiar que pueda estar cerca, pero que también pueda ser un lugar seguro. Y después, visualizar en el sector qué ha ocurrido cerca de mi casa, qué ha ocurrido en mi casa, para poder entonces empezar a reparar. Muchas personas, por ejemplo, salen a la calle inmediatamente, quizá una calle que está inundada, pero hay un cable de electricidad que puede causar un problema mayor. Entonces, no es recomendable salir después del impacto de un huracán inmediatamente. Ahora, ya después que las cosas empiecen a despejarse, que una calle que estaba inundada empiece a disminuir, entonces ahí sí podemos hacer uso de las calles. Bueno, yo no quería tocar este tema en este live porque quería solamente hablar de meteorología, pero no han dado tantas preguntas iguales a esta que de verdad que yo sé que la gente no me lo va a perdonar. No, te preguntan, Celine, corazón, pregúntale a Jan Suriel si él cree en los ovnis. Miren, yo sabía que me lo iban a No, preguntar, no, de no, verdad, eso porque está, mira, de verdad. Yo quiero dejar esto como para otro live, que habláramos de ese tipo de cosas, pero ya de verdad que, wow, lo han preguntado muchas veces. sí, sí, justamente hace como 2 semanas atrás, yo publiqué un video que el Pentágono de Estados Unidos hizo público de unos supuestos ovnis, vamos a ponerlo así entre comillas, porque no se sabe lo que era, justamente. Y hacía dos preguntas. Una, si estamos solos en el universo. El universo es tan grande. Apenas el sistema solar tiene varios planetas, pero ¿cuántos sistemas solares tiene nuestra galaxia, la Vía Láctea? Tiene miles de soles, tiene millones de soles, millones de planetas. Entonces, eso es hablando solamente de una sola galaxia. Y hay millones de galaxias. Entonces, seríamos como muy agentados de decir, no, solamente en el universo el planeta Tierra es el único que está habitado. Sin embargo, es decir, ese es mi punto de vista, esa es mi teoría. Yo pienso que no estamos solos en el universo. Sin embargo, hasta el momento no tenemos las herramientas en el planeta para determinarlo. Entonces, lo que hemos visto a nivel de luces en el cielo, de movimientos raros en el mar, etcétera, figuras extrañas que han publicado en las redes sociales, que han publicado en YouTube, muchas de ellas son montajes y otras también son vehículos militares que todavía no hemos conocido. Por ejemplo, hay unos vehículos, unos aviones furtivos de Estados Unidos, de Rusia, de China, que apenas ahora es que se está empezando a saber y a comentar, pero ya están en funcionamiento desde los años 80, desde los años 90. Entonces, imagínate todo lo que hay oculto a nivel militar que todavía no conocemos. Bueno, Entonces, pero de los ovnis, que no lo digan este año. sí, entonces de los ovnis tengo mis reservas. De lo otro, de si estamos solos en el universo, ahí sí yo creo que no estamos solos. Tú publicaste también en varios medios de comunicación lo del nacimiento de la formación del planeta. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? Del- Del planeta Tierra. sí, Sí, el planeta Tierra hace miles de millones de años. Hablamos de eso como si fuera ayer o antes de ayer. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo. La teoría del Big Bang, de aquel momento inicial, aquel estallido en el que comenzó el universo, todavía no está demostrado de manera
puntual, científicamente hablando. Sin embargo, es una teoría más, porque está la otra teoría, que es la teoría de la creación, que los creyentes son muy efusivos en ella. Sin embargo, los científicos, los agnósticos, inclusive hasta los ateos, piensan más en la evolución, mientras tanto, los creyentes en la creación. Entonces, aquella vez hubo una explosión tan grande que generó las galaxias, las nebulosas, los sistemas solares. Entonces, el planeta Tierra, cuando justamente se gestó hace miles de millones de años, era una roca inhabitable. Entonces, comenzó por allá a gestarse la vida en nuestro planeta. Pero, ¿qué sucedió? En ese tiempo, por ejemplo, la temperatura era totalmente insustentable. Hoy en día podemos disfrutar de una temperatura promedio entre 30 y 35 grados Celsius aquí en República Dominicana, pero en esa ocasión la temperatura pudo subir de 100 grados. Entonces, hemos visto también cómo el planeta ha tenido esas variaciones de que se ha enfriado, se ha calentado por el mismo comportamiento que ha tenido este planeta, el tercero, del sistema solar, igual que los demás también. Porque, por ejemplo, en Marte tenemos ya evidencia de que hubo agua hace millones de años. La Tierra la tiene actualmente. También hay evidencias de que en Venus pudo haber agua también hace millones de años. Tiene una atmósfera, tiene un efecto invernadero propio del mismo planeta. Es decir, son tantas las informaciones y tantos los detalles del universo que solamente concentrarnos en las problemáticas humanas, las problemáticas dominicanas, las problemáticas políticas, sería como desperdiciar el tiempo. Es decir, Bueno, podemos pues compartir más. tienes que prometerme que vamos a tener que hacer otro live, pero para hablar de esos temas que me encantan y a la gente también le apasiona y a ti también. Entonces, tienes demasiado conocimiento. Claro Por que aquí sí. te han tirado bendiciones, felicidades, qué hombre que domina bien lo que hace. Así que yo también pienso igual, por eso te dije que soy una de tus seguidoras número uno. Y Gracias, gracias. lamentablemente ya casi se nos está acabando el tiempo. Y antes de que se nos termine, quiero que por favor nos recuerdes a todos en esta temporada 2020, a las personas que se acaban tal vez de entrar en conexión con nosotros, que hagas un resumen de lo que usted tiene que estar preparado para lo que nos va a ocurrir en este 2020. Sí, vamos a prepararnos para una temporada ciclónica 2020 muy activa, con varias tormentas inclusive afectando o amenazando la región del Caribe. El promedio para este año serían entre 2 y 3 tormentas acercándose a nuestras islas, incluyendo las Antillas Menores, al sur de Puerto Rico, al sur de República Dominicana, al norte de nuestra región. Pero sobre todo, hay una alta probabilidad de que un huracán categoría 4 o 5 pueda acercarse este año de manera peligrosa a nuestra región. Entonces, vamos a mantenernos atentos a las informaciones. Hoy, por ejemplo, publiqué una información de que ya yo estaba listo para darle seguimiento a la temporada ciclónica. Y sí, estoy listo ya para darle seguimiento. Ya lo he estado en las últimas semanas, en los últimos meses. De hecho, hoy, 1 de junio, está de aniversario mi programa Agenda Climática, que lo comencé hace 6 años, en el 2014. Ese es el programa de televisión, es un programa especializado en temas climatológicos, cambio climático, temporada ciclónica, sismología, todos esos temas científicos que no podemos encontrar día a día. Y también justamente hoy celebramos el primer aniversario también de Agenda Climática Radio. Llevamos ese mismo programa, pero con otra modalidad a radio, y los dos se transmiten: televisión por CDN Canal 37 y radio por CDN Radio 92.5. Entonces, en radio estoy con Miguel Campuzano, con Yomaira Martínez. Es un equipo tremendo, tratando temas muy puntuales cada sábado, cada domingo. Y justamente también estamos desarrollando entrevistas con expertos en la materia. Entonces, lo que tenemos que tener este año es mucha prevención justamente en el momento de esa temporada más activa, que son agosto, septiembre y octubre.
los meses en los que los fenómenos atmosféricos ya han afectado a República Dominicana. Desde el San Zenón, desde el David, el huracán George, desde la tormenta Noel, que justamente en ese mismo periodo es que han afectado a República Dominicana. ¿Y los nombres de la de este año? Repítanos, por favor. Mira, ya comenzó Arthur, se formó Berta, seguirá Cristóbal, Dolly, va Dolly también, va Faye, y este año también se va a repetir por segunda ocasión Gonzalo. Ha llamado mucho la atención Eso, en eso la lo han lista dicho de, aquí. Eso lo han puesto ahí. Yo no quería llegar justamente ahí. en la lista Por de eso este lo han año. puesto ahí tanto. Sí, 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 sí. Pero no es casualidad, es una lista que se repite cada 6 años. Esa misma se repitió en la temporada ciclónica de 2014, el nombre de Gonzalo. De hecho, fue un huracán que pasó al norte de Puerto Rico, dejando fuertes lluvias, algunas marejadas llegaron a República Dominicana. Entonces, en el ámbito meteorológico la política no incide. Entonces, fue de manera coincidencial que este año tocó ese mismo. Bueno, de verdad que Jam, encantadísima y de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Faltan tantas cosas que me gustaría preguntarte, pero desde ahora ya te dije que tienes que decirme, Celina, estoy libre tal día para que hagamos otro live y hablar otros temas. Aquí hay tantas preguntas que la gente te ha hecho, es una locura. La gente de verdad que te ama, que te sigue. Recuerden, nos ha preguntado que cuál app pueden seguir para estar actualizado. Yo sigo la de Jan, entonces, y siempre estoy actualizada, entonces simplemente Sí, porque, en cualquiera de sus porque, medios o en porque estoy Instagram, justamente no sé. dando seguimiento prácticamente 24/7 a las informaciones meteorológicas en Instagram, @GSurielOficial, en Twitter, Gsuriel, en CDN me pueden encontrar prácticamente el día completo transmitiendo desde allá. Y cuando hay amenaza ciclónica me mudo prácticamente al canal, porque las coberturas las desarrollamos hasta las 3 de la mañana, para comenzar a las 7, inmediatamente ahí mismo, con un descanso de apenas 3, 4 horas. Entonces, ahí me pueden encontrar, me pueden preguntar, me pueden hacer sus preguntas también a través de mis redes sociales. Por ahí voy a tener una modalidad este año que es no solo información, sino también formación. ¿Qué hacer? ¿Qué es un fenómeno? ¿Qué es un huracán? ¿Qué es una depresión? ¿Qué es una tormenta? Pero sobre todo, ¿cómo República Dominicana podría ser amenazada este año por los ciclones tropicales? Así que por ahí les voy a esperar y nada, algunas aplicaciones que ya sí la pueden descargar, Underground, por ejemplo, Weather Channel, otra más, déjame ver, son tantas, Ventusky, hay una que es muy importante, Ventusky, y AccuWeather también es muy buena. Son de las aplicaciones que yo consulto a diario, aparte también de las páginas oficiales, la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro Nacional de Huracanes.